Me llamo asterisco Daniel, y durante la mayor parte de mi vida adulta me he considerado un hombre sencillo. No en un mal sentido, sino alguien que valora la estabilidad por encima del caos. Trabajo con las manos. Arreglo lo que se rompe y cumplo cuando digo que voy a estar. Construí mi vida sobre esos principios. Y durante 8 años, pensé que mi matrimonio también estaba construido sobre ellos. A asterisco Claudia la conocí en un festival de música en asterisco Valencia. Me derramó su bebida sobre las botas y yo hice una broma tonta sobre morir ahogado en una ola de cóctel. Ella se rió. Le ofrecí mi camisa porque hacía frío esa noche, y ahí empezó todo. Una semana después ya estábamos saliendo. 1 año y medio más tarde, nos casamos. Claudia es inteligente. Trabaja en ciberseguridad para una gran empresa en asterisco Madrid, uno de esos edificios modernos con paredes de cristal, bar de kombucha y patinetes eléctricos en los pasillos. No siempre entiendo lo que hace, pero sé que es buena en ello. Mente rápida, segura, de las que entran a una habitación y hacen que todos se enderecen. Yo tengo un pequeño negocio de reparación de motores de embarcaciones cerca de la costa. No es glamuroso, pero paga las cuentas y algo más. Algunos días trabajo con motores fuera de borda, otros con sistemas eléctricos o montajes personalizados para algún jubilado con demasiado dinero y demasiado tiempo. Trabajo muchas horas, pero me gusta la soledad. Las máquinas no mienten. Cuando algo falla, vibra, cruje o se detiene. Las personas son más complicadas. Ese jueves no parecía distinto a los demás. Al menos no hasta que llegué a casa. Claudia me había dicho que saldría con sus compañeras de trabajo, algo que había empezado a hacer más seguido en los últimos meses. Solo vino y quejas sobre los jefes, dijo riendo. No le di importancia. Trabaja duro, se merece desconectar. Yo debía quedarme trabajando hasta tarde. Un cliente habitual había dejado su lancha con la parte inferior dañada, y le prometí que al menos empezaría a desmontarla esa noche. Pero alrededor de las 7:30 me di cuenta de que había dejado una carpeta con documentos en la encimera de la cocina. Pensé en pasar rápido por casa, recogerla y volver al taller. No le escribí. No creí que hiciera falta. Cuando llegué, la casa me pareció extrañamente silenciosa. No había luces encendidas, salvo una lámpara pequeña junto al sofá. Ningún coche en la entrada, aparte del mío. Por un momento pensé que Claudia se habría ido con alguien más. Pero en cuanto entré, algo no encajó. Había zapatos junto a la puerta. Zapatillas de hombre. No eran mías. Blancas, nuevas. Definitivamente no algo que una mujer cogería por error. Al lado, una chaqueta gris oscura colgaba del respaldo de una silla del comedor. Parecía cara, de marca. No era algo casual ni olvidado. Me quedé quieto unos segundos, con las llaves aún en la mano, escuchando. Al principio, nada. Luego, voces. Bajas, cercanas. No entendía las palabras, pero sí la risa. Suave. Íntima. De esas que pesan incluso cuando apenas se oyen. Caminé por el pasillo en silencio, casi por instinto, como si no tuviera derecho a estar en mi propia casa. Entonces vi la puerta del dormitorio entreabierta. Claudia salió del baño con mi albornoz puesto. No el suyo, el mío. Tenía el pelo húmedo, como si acabara de ducharse. Las mejillas sonrojadas. Y entonces lo vi a él. Un hombre salió detrás de ella. Llevaba el cinturón desabrochado en la mano. Se quedó paralizado al verme, a medio paso, como un animal sorprendido por los faros de un coche. No lo reconocí. Nunca lo había visto en ninguno de sus eventos de trabajo. Parecía más joven que yo. Bien arreglado, barba corta, reloj caro. El tipo de hombre que, siendo sincero, siempre había sido su tipo, aunque yo no quisiera verlo antes. No es lo que parece, soltó ella, con los ojos abiertos.
Él no dijo nada. Solo miraba entre los dos, como si dudara entre explicarse o salir corriendo. Al final eligió lo segundo. Murmuró un lo siento, no lo sabía y salió por la puerta trasera como si ya hubiera estado allí antes. Y nos quedamos solos. Claudia cruzó los brazos, se ajustó el albornoz y me miró, como si yo fuera el problema. Me miraba como si yo fuera el que había irrumpido en casa. No es lo que parece, repitió. Era asterisco Iván, del trabajo. Se derramó café encima y vino porque teníamos que hablar de un problema con un firewall. Algo urgente. No dije nada. No podía. Sentía la boca seca, como llena de polvo. Ella siguió hablando. Dijo que él no tenía ropa para cambiarse y que le ofreció una toalla en el baño de invitados. Que luego se puso algo seco de la lavandería y que yo simplemente había llegado en un momento raro. Quise reírme. De verdad quise, porque la historia era tan débil que parecía que podía deshacerse en el aire. Pero lo peor era que la contaba con total seguridad. Sin culpa, sin nervios. Solo ese tono tranquilo, firme, como si yo estuviera siendo irracional por pensar mal. Como si hubiera interrumpido a dos personas hablando de trabajo tomando una infusión, y yo fuera el que estaba haciendo incómoda la situación. Abrí la boca para responder, pero no salió nada. Daniel, dijo, acercándose. Tal vez deberías aprender a confiar en la gente en lugar de asumir lo peor. Esa frase, no solo dolió. Me vació por dentro. Porque yo había confiado en ella completamente. Nunca revisé su teléfono, nunca le pregunté nada cuando empezó a llegar tarde, nunca dudé cuando compraba ropa nueva o empezó a ir más al gimnasio. Y ahora estaba ahí, con mi albornoz puesto, preguntándome por qué no confiaba en ella. Salí de la casa sin decir una palabra. Me subí a la camioneta y conduje sin rumbo. Terminé estacionado junto al mar, con las ventanas abiertas, mirando el agua negra. Pensé en nuestra boda, en la luna de miel en el norte, en aquella vez que se intoxicó con comida en un restaurante de carretera y aún así insistió en terminar su plato porque decía que estaba demasiado bueno como para dejarlo. Todo eso se sentía como recuerdos de otra persona. Como si ya no nos pertenecieran. Esa noche no volví a casa. Dormí en la camioneta, o lo intenté. Me despertaba cada hora. No podía dejar de repetir la escena en mi cabeza. Los zapatos junto a la puerta. Su pelo aún húmedo. Su voz diciendo que solo era Iván. A la mañana siguiente regresé alrededor de las 7. Todo parecía normal. Demasiado normal. Su coche estaba en su sitio. Ella ya se había ido a trabajar. El albornoz no estaba. La chaqueta, los zapatos, habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Pero yo sabía lo que había visto. Y aunque nunca obtuviera la verdad, algo ya había cambiado. Esa noche no fue el comienzo de nada. Fue la revelación. Una grieta fina en el cristal que me mostró que llevaba tiempo roto. Solo que yo no me había fijado lo suficiente. Me senté en el sofá y me quedé mirando el suelo. El taller podía esperar. Todo podía esperar. Porque desde ese momento, todo era distinto. No más ruidoso, no más dramático, solo desajustado. Como una casa que empieza a crujir antes de derrumbarse. Y aún no sabía si iba a reconstruirla, o marcharme. Después de esa noche, nada explotó entre Claudia y yo. No hubo gritos, ni escenas, ni acusaciones volando de un lado a otro. Solo silencio. Un silencio educado, calculado. De esos que se meten en las paredes y te hacen sentir extraño en tu propia casa. Ella no volvió a mencionar lo ocurrido. Yo tampoco. Tal vez pensó que se había salido con la suya. Tal vez la dejé creerlo a propósito, porque en ese punto no sabía que necesitaba más respuestas o tiempo para prepararme para ellas. Pero desde ese día empecé a fijarme en todo. Claudia no había cambiado esa noche.
Había cambiado mucho antes. Yo simplemente no lo había visto. O quizás sí, pero lo confundí con estrés, con evolución, con cualquiera de esas excusas que uno se inventa para que su mundo no se derrumbe. Ahora observaba más de cerca, y los detalles ya no encajaban. Antes dejaba el teléfono en la encimera al llegar a casa. Siempre boca arriba, siempre sonando con algún mensaje o notificación. Después de esa noche, lo llevaba siempre consigo. En la mano o en el bolso. Siempre boca abajo. Siempre en silencio. Si vibraba mientras veíamos la televisión, se levantaba con naturalidad y se iba al pasillo. Si vibraba durante la cena, lo miraba rápido y lo guardaba. Son cosas del grupo, decía. Pero nunca aparecían nombres. Solo ese pequeño aviso sin mostrar contenido. Las notificaciones aparecían y desaparecían en la pantalla. Y luego estaban los horarios de trabajo. Claudia siempre había sido constante. Salía de casa a las 8:30 y volvía a las 6. Pero en los últimos meses su horario se volvió flexible. Clientes en otras zonas horarias, me decía. Implementaciones urgentes, incidencias de seguridad. Frases que yo no entendía lo suficiente como para cuestionar. Los viernes se volvieron impredecibles. A veces me escribía a las 5 diciendo que llegaría tarde y que cenaría fuera. Otras veces aparecía a las 9, con el pelo perfecto y el maquillaje demasiado fresco para alguien que supuestamente había pasado todo el día frente a una pantalla. Una vez llegó con un perfume nuevo. Más intenso, más oscuro que el que usaba cuando empezamos a salir. Era el tipo de perfume que se usa para causar efecto, no para sentirse cómoda. Cuando le pregunté, sonrió. ¿Es nuevo? ¿Te gusta? No respondí. Y ella no insistió. También empezó a comprar lencería otra vez. No es que la mostrara ni nada, pero yo veía las etiquetas en la basura. Bolsas de tienda escondidas debajo del lavabo. Cosas que antes elegíamos juntos, ahora llegaban sin una palabra. Y nunca la vi usarlas conmigo. Intenté ignorarlo. De verdad que lo intenté. Me decía que la gente cambia, que tal vez solo quería sentirse mejor consigo misma. Que quizá yo estaba siendo paranoico. Pero el mosaico seguía formándose. Pieza a pieza. Detalle a detalle. Y cada vez era más difícil fingir que no estaba creando una imagen que no quería ver. Un sábado por la mañana estaba arreglando la barandilla del porche cuando la vi hablando por teléfono en el patio trasero. Caminaba de un lado a otro, con la voz baja y una risa suave. No sabía que podía escucharla desde la ventana de la cocina. Dijo algo sobre la próxima vez, sobre mantenerlo discreto. Luego soltó un "eres un idiota" en tono juguetón. Eso era nuevo. Así no hablaba con sus compañeros de trabajo. Salí al patio, haciendo sonar el cinturón de herramientas lo suficiente para que supiera que estaba cerca. Levantó la vista, sorprendida, y terminó la llamada de inmediato. Luego te escribo. No pregunté. Ella no explicó. Pero algo en su actitud cambió. Su cuerpo se tensó. La sonrisa desapareció. Otra noche me desperté sobre las 2 de la madrugada para beber agua. Ella estaba a mi lado, de espaldas, respirando de forma tranquila. Al coger mi teléfono, vi que el suyo estaba encendido en la mesita. Normalmente siempre estaba bloqueado, pero esa vez estaba abierto. Tal vez se le olvidó. Tal vez confiaba en que yo no miraría. Miré. Las notificaciones estaban silenciadas, pero una apareció de todos modos. Un mensaje de alguien guardado como asterisco Beatriz Trabajo. Decía, anoche valió la pena el riesgo. No abrí el chat. No hacía falta. Me quedé ahí, iluminado por la pantalla, leyendo esa frase una y otra vez, como si fuera la respuesta a una pregunta que nunca me había atrevido a hacer. Y luego llegó el momento que lo hizo imposible de negar. Volvíamos de casa de sus padres, un domingo tranquilo.
Las ventanas abiertas, música suave sonando. Ella se quedó dormida con la cabeza hacia atrás. Miré de reojo, y vi cómo su reloj inteligente se encendía. Casi no lo miro. Casi le concedo ese último beneficio. Pero lo hice. Otra referencia a la noche anterior. No la desperté. No frené bruscamente. No le pedí explicaciones. Solo la miré mientras dormía, tranquila, en paz, y sentí que estaba mirando a una desconocida con la cara de mi esposa. Esa noche tampoco dormí. A la mañana siguiente busqué el nombre de Iván junto con el de Claudia en internet. Lo encontré en menos de 2 minutos. Iván, 30 y pocos, ingeniero de software en su empresa. Vivía en el centro. Sonrisa confiada en la foto, de esas personas que parecen no conocer la palabra consecuencias. Me quedé mirando su cara más tiempo del que me gustaría admitir. Imaginando su voz. Intentando entender qué tenía el que la había atraído. ¿Era solo la novedad? ¿Algo que yo había perdido? ¿O algo que nunca tuve? No la confronté. Ni siquiera insinué nada. Solo empecé a observar con más atención. Una noche me ofrecía llevarla a una fiesta de la empresa, algo que no hacía desde hacía tiempo. Dudó. Dijo que podía pedir un coche, que no hacía falta que yo condujera hasta allí. Insistí. Solo quería ver quién saldría a recibirla. Entonces se tensó. No gritó, pero su tono cambió. Pero su tono fue seco, cortante. ¿Qué pasa? ¿Te da vergüenza que te vean conmigo o qué? Me reí, sorprendido. ¿Qué? Siempre te pones raro con todo lo de mi trabajo. Nunca quieres venir y cuando vienes, te quedas con mala cara, olvídalo. Pidió un coche. Al salir por la puerta dijo. Llegaré tarde. No me esperes. Asentí. Se fue. Y yo me quedé mirando la puerta cerrada, preguntándome en qué momento dejé de ser parte de su vida, y pasé a ser un obstáculo en ella. Unas 2 semanas después de esa discusión, la de la fiesta a la que claramente no quería que me acercara, Claudia me dijo que tenía un evento corporativo cerrado. Un encuentro de la empresa en la asterisco Torre Mirador, uno de esos locales en azoteas que gritan dinero por todos lados. Lo mencionó mientras cenábamos, como si fuera un detalle sin importancia. Le pregunté si podían ir parejas. Ni levantó la vista. No, solo gente de la empresa. Algo de recursos humanos. Siguió comiendo. Eso debería haber sido todo. Un marido normal habría asentido y pasado página. Pero yo ya no era un marido normal. No después de ver el nombre de Iván aparecer en su reloj como un letrero luminoso. Así que hice otros planes. Un viejo amigo mío, asterisco Sergio, solía trabajar en eventos, catering, montaje, a veces seguridad. Lo llamé y le pregunté si aún conocía a alguien en ese ambiente. Tengo un colega en logística en la torre esta semana, me dijo. ¿Por qué? Quiero entrar en una fiesta a la que no estoy invitado. Sergio no hizo preguntas. Solo se rió. ¿Eres valiente o idiota? Probablemente las dos cosas. El día del evento me puse un polo de repartidor, vaqueros y zapatillas. Sergio me consiguió una credencial falsa. Nada oficial, solo algo que decía servicio de café en una tipografía básica. La imprimí, la plastifiqué y me la colgué. Metí una caja térmica vacía en el coche, me limpié las manos en los pantalones y conduje directo a la torre. El estómago lo tenía revuelto, una mezcla de nervios y rabia. Entré sin problemas. Actué como si perteneciera allí. Sonreí a la recepcionista y seguí las señales para proveedores. 2 ascensores y un pasillo de servicio después, estaba en la planta 27. El lugar era impecable. Luces LED bajo paneles translúcidos, música flotando desde un DJ en un balcón de cristal. Camareros agitando cócteles detrás de barras de mármol.
Un fotomatón lanzando flashes mientras parejas posaban con accesorios ridículos. Todo el mundo iba arreglado. Mangas remangadas, vestidos elegantes, tacones altos, sonrisas perfectas. Me quedé en los bordes, fingiendo buscar dónde dejar mi supuesto equipo. Observé la sala poco a poco, sin detenerme demasiado en ningún punto. Y entonces la vi. Claudia. Estaba sentada en la barra de la azotea, riendo. El pelo ligeramente ondulado, los labios más oscuros de lo habitual. Llevaba un vestido negro ajustado que nunca le había visto y un collar fino de oro que le regalé en nuestro 3er aniversario. Hacía más de un año que no se lo veía puesto. Y a su lado, demasiado cerca para ser casual, estaba Iván. Se inclinaba hacia ella mientras hablaba. Y su mano estaba en la parte baja de su espalda. No era un gesto breve. Era posesión. Ella no se apartó. Luego inclinó la cabeza hacia él y le susurró algo al oído. Él sonrió. Ella también. Y entonces lo besó. No fue rápido. No fue discreto. Fue el tipo de beso que dice, esto no es nuevo. Y no va a ser la última vez. Me quedé sin aire. Saqué el teléfono y grabé. 14 segundos. Su mano en su brazo. Sus dedos en su cintura. El beso. Me aparté detrás de una columna de mármol y me dejé caer al suelo. Las piernas no me respondían. No por la postura, sino por la realidad. Porque puedes sospechar todo lo que quieras. Puedes ver señales una tras otra. Pero cuando lo ves con tus propios ojos, ahí es cuando algo dentro de ti se rompe de verdad. No sé cuánto tiempo estuve ahí. En algún momento, un camarero pasó y me saludó con la cabeza. Yo hice lo mismo, como si perteneciera a ese lugar. Entonces los vi levantarse de la barra. Claudia e Iván. Chocaron sus copas de vino en un brindis fingido y caminaron hacia las puertas del balcón que daban al jardín de la azotea. Los seguí, no demasiado cerca, solo lo suficiente para verlos desaparecer en el aire nocturno, entre luces cálidas. No los perseguí. No quería saber qué pasaba ahí fuera. ¿Para qué? Ya sabía todo lo que necesitaba saber. Lo demás eran solo detalles. Me senté en un banco del pasillo, fuera del salón del evento. El ruido de la fiesta llegaba apagado a través del cristal. Miré la imagen congelada de mi video, el dedo suspendido sobre la pantalla, repitiéndolo una y otra vez, como una muerte lenta. No recuerdo haber vuelto al aparcamiento. No recuerdo el camino a casa. Solo recuerdo entrar en la calle cerca de la medianoche y quedarme dentro del coche, a oscuras, casi una hora. No entré. Me quedé allí, con las manos en el volante, respirando como si tuviera que recordarme hacerlo. Las luces de la casa estaban apagadas. Su coche no estaba. Claro que no. Desbloqueé el teléfono, guardé el video y lo hice copia 2 veces. Una en un álbum privado, otra en una carpeta cifrada en la nube. No sabía aún qué haría con él, pero sabía que tenía que conservarlo. Esto ya no era sospecha. Era evidencia. Y en algún lugar dentro de mí, una voz tranquila empezó a decir algo que hasta entonces no me había permitido pensar. Se acabó. Esa noche tampoco dormí. Ya iban 3 seguidas. Me quedé en el sofá del salón, mirando el ventilador del techo girar lentamente. Cada pensamiento era un retroceso. Cada parpadeo, otra imagen del beso. A las 4:17 de la madrugada me llegó un mensaje. Me quedo en casa de Laura, el tiempo se puso feo y bebí demasiado. Te quiero. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó. Y entendí lo que realmente es la traición. No solo el acto, sino la mentira después. La tranquilidad para besar a otro hombre y luego escribir te quiero al marido que la espera en casa. Lo peor es que probablemente pensaba que nunca lo sabría. Claudia volvió a la mañana siguiente como si nada hubiera pasado.
Eran poco más de las 9. Yo estaba sentado en la cocina, aún con la ropa del día anterior, con una taza de café frío delante. La puerta del garaje se abrió. Su coche entró. Un minuto después, la puerta principal se abrió y ella entró, con los tacones en una mano y un café para llevar en la otra. Se detuvo al verme. Solo un segundo. Un destello de algo, culpa quizá, pero desapareció detrás de un bostezo. Hola, dijo, como si le sorprendiera verme despierto. No pensé que estarías levantado. No respondí. Sonrió con tensión y fue hacia la nevera. Laura y yo nos pusimos a ver una serie y perdimos la noción del tiempo. Luego empezó a llover, así que me quedé allí. Espero que no te preocuparas. Seguía sin decir nada. Se giró hacia mí y bebió un sorbo de café. ¿Estás bien? Asentí. Me levanté y pasé a su lado sin mirarla. Arriba, cerré la puerta del dormitorio y me senté en el borde de la cama. Mi pulso ya no estaba acelerado. Se había convertido en algo peor. Frío. Plano. Calculado. Ese fue el día en que dejé de reaccionar. No porque estuviera insensible, sino porque la obra ya había terminado. Ya había visto el espectáculo. Ahora solo estaba detrás del telón, observando a los actores seguir con una escena que ya no tenía sentido. No fui a trabajar ese día. No toqué el barco del garaje ni respondí mensajes. En su lugar, pasé horas frente al portátil organizando el video. Creando copias de seguridad, convirtiendo el archivo en distintos formatos. Capturé fotogramas, el beso, su mano en su cintura, las copas chocando. Hice zoom. Recorté. Clasifiqué todo por hora y lugar. No era venganza. Era documentación. Pruebas, por si alguna vez mi corazón intentaba reescribir la historia. Esa noche, Claudia cocinó. Una pasta que había visto en redes, con pan de ajo y una copa de vino para mí también. Ya no solía cocinar entre semana. Decía que estaba cansada. Pero esa noche lo hizo. Tarareaba mientras cortaba las hierbas. Actuaba como si todo estuviera bien. Yo masticaba y asentía, como un hombre revisando una escena del crimen. ¿Día largo? Preguntó, apoyando la barbilla en la mano. Sí, respondí. Poniéndome al día. Sonrió y extendió la mano sobre la mesa, rozando mis dedos. Te eché de menos anoche. El estómago se me revolvió, pero le devolví la sonrisa. Era extraño fingir calma, jugar a que todo estaba bien. Pero necesitaba que ella también siguiera fingiendo. Necesitaba que se sintiera segura, porque la verdad es que aún no estaba listo para destruirlo todo. Todavía estaba armando mi propio caso. No para un tribunal, sino para mi propia claridad. No quería discusiones. Quería certezas. Durante los días siguientes me convertí en un recolector silencioso de pistas. Claudia había cambiado el código de su teléfono en el último mes. Lo noté al verla desbloquearlo con un movimiento rápido, ya no eran fechas conocidas. No pregunté por qué, solo lo guardé en mi cabeza. Seguía recibiendo mensajes a horas extrañas. Me despertaba a la 1 o 2 de la madrugada con la vibración tenue de su móvil iluminando la habitación. A veces lo revisaba, a veces no, pero siempre se movía en la cama, encogiéndose un poco más, como si cada mensaje tuviera peso. Dejé de dormir con ella. Al principio le dije que era por una vieja lesión en el hombro. Que necesitaba espacio para estirarme. Dijo que lo entendía, me dio un beso en la mejilla y se giró. Sin discusión. Sin tristeza. Solo aceptación. Con el tiempo me mudé por completo a la habitación de invitados. Nunca vino a preguntarme por qué. Una tarde, cuando dijo que trabajaría hasta tarde, revisé su portátil. No el del trabajo, sino el personal, el que usaba para correos y redes. Lo dejó abierto, con la sesión iniciada, confiando en que no miraría.
Y tenía razón. El antiguo yo no lo habría hecho. No encontré nada evidente. Su correo eran boletines y recibos. En redes no había mensajes sospechosos. Pero el historial del navegador contaba otra historia. Búsquedas de hoteles cerca de su oficina. Confirmaciones de cenas para dos. Artículos como cómo saber si tu matrimonio está en crisis o qué esperar de la terapia de pareja. Y entre todo eso, una búsqueda que se me quedó grabada. ¿Se puede amar a dos personas al mismo tiempo? Cerré el portátil. No la enfrenté. No lloré. Solo añadí esa pregunta a la lista de cosas que nunca se atrevería a decir en voz alta. Más tarde esa semana hice algo que se sintió irreal. Llamé a un abogado. Era joven, no llegaba a los 30, pero parecía seguro. También llevaba anillo de casado. Me senté frente a él en una oficina que olía a limpiador y papel viejo. Me preguntó qué me traía allí. Le dije, creo que mi esposa me engaña y no quiero cometer errores. No se sorprendió. Asintió. No estás aquí para desahogarte. Estás aquí para actuar. Asentí. Me preguntó por bienes, propiedades, acuerdos prenupciales. Le di lo básico. Me entregó una lista, documentos que reunir, pasos a seguir. Me dijo que no abandonara la casa, que no mencionara el divorcio hasta estar listo para iniciar el proceso. Le di la mano y salí de allí sintiendo que había cruzado una línea sin retorno. Cuando volví a casa, Claudia estaba en el sofá viendo un documental, con una manta sobre las piernas y una copa de vino a medio terminar. Palmeó el asiento a su lado. Yo me senté en un sillón aparte. Sonrió como si no importara. A la mañana siguiente vendí mi vieja barca. La primera que arreglé. La que siempre pensé restaurar para escapadas que nunca llegaron. Con el dinero abrí una cuenta aparte. En silencio, con cuidado. Al día siguiente cambié la tarjeta SIM. Mantuve el número, pero redirigí todo a una copia en la nube a la que ella no tenía acceso. Cambié contraseñas. Cerré la cuenta compartida de música. Incluso esos pequeños gestos se sentían personales. Como si estuviera separando mi identidad de todo lo que habíamos construido juntos. Era como prepararse para un huracán mientras el sol seguía brillando. Claudia seguía con su rutina. Notas en el espejo diciendo te quiero, propuestas de hacer planes, domingos con desayunos, acercándose en el sofá como si todo fuera normal. Pero yo ya había terminado. Solo estaba esperando. El día correcto. La hora correcta. El momento final que hiciera caer toda la estructura. Porque la verdad ya estaba clara. Ella ya había abandonado ese matrimonio. Solo que aún no había hecho las maletas. Una semana después, Claudia llegó a casa con una pizza y un código para ver una película, como si hubiéramos vuelto a años atrás. Entró alrededor de las 7, con leggings y una sudadera amplia de las que antes me robaba. El pelo recogido de cualquier manera, sin maquillaje. Cómoda, inofensiva, casi como si recordara cómo éramos antes y estuviera intentando recrearlo. Levantó la caja de pizza como si fuera una ofrenda de paz. Noche de tregua, dijo alegre. Sin hablar de trabajo, sin cosas raras, solo comida y televisión. La miré unos segundos, intentando ver más allá de la actuación. Casi admiré su compromiso con el papel. La facilidad con la que volvía a esa versión de sí misma, dulce, tranquila, como si no fuera la misma mujer que había besado a otro hombre en una azotea mientras me escribía te quiero. Horas después dejó la pizza en la mesa del salón y se dejó caer en el sofá, dando palmadas al cojín a su lado. Vamos a olvidar todo por hoy. No me senté. Fui al cajón de la cocina, saqué una carpeta y la dejé sobre la mesa, junto a la pizza. Su mano se quedó inmóvil sobre el mando. Miró la carpeta como si hubiera aparecido de la nada. ¿Qué es esto? Ábrela. Dudó.
Por primera vez en semanas vi algo real en su cara. No control, no actuación. Miedo. La abrió. Dentro había impresiones, el código de conducta de su empresa, las fotos de la azotea, la mano de Iván en su cintura, el beso, las copas y la captura del mensaje en el reloj. No puedo dejar de pensar en anoche. También había una copia de su contrato laboral, con un párrafo resaltado sobre relaciones inapropiadas entre compañeros y las consecuencias para personal senior. Se quedó mirando todo sin saber si reír, llorar o gritar. ¿Has preparado todo esto?, preguntó en voz baja. No, respondí. Lo hiciste tú. Yo solo grabé. Tragó saliva. Intentó hablar, pero la corté. Sé lo de Iván. Sé lo de las noches que no pasaste en casa de Laura. Sé lo de las cenas, el perfume, los hoteles. Y sé, sobre todo, que pensaste que nunca miraría lo suficiente como para ver las grietas. Se levantó lentamente. Daniel. No quiero explicaciones, dije, dando un paso atrás. Ni siquiera estoy enfadado. Solo dejé de hacerme el tonto. Se quedó en silencio. Y entonces empezó el guión. Cometí un error, dijo, con la voz más suave. Lo sé, pero no quise hacerte daño. No era nada serio. No pensé que llegaría tan lejos. Casi sonreí. Seguía sin entender. No era la profundidad de la traición. Era la facilidad. Las mentiras. Las notas de te quiero escritas con la misma mano que enviaba mensajes sobre noches que valían la pena el riesgo. No dije nada. Solo la miré mientras se dejaba caer en el sofá, como si las piernas ya no la sostuvieran. Dejaré de verlo, dijo al final. Lo arreglaré. Podemos arreglarlo. No vamos a arreglar nada, respondí. Vamos a terminarlo. Parpadeó. Así, sin más. Tú tomaste esa decisión, dije. Solo que no te diste cuenta de que la línea seguía abierta. Abrió la boca, pero no salió nada. Sus dedos rozaron el borde de la carpeta, como si quisiera romperla o lanzarla, pero sus manos estaban quietas. Subí las escaleras y la dejé allí, con la pizza y los papeles. Esa noche no dormí en la habitación de invitados. Cerré la puerta del dormitorio principal y puse el móvil en silencio. No llamó a la puerta. No entró. Pero empezó a entender que no era la única que sabía moverse en silencio. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer y empecé a hacer las maletas.